comienzo mi discurso. Señoras y señores, muy buenas tardes. Todos tenemos muy presentes todavía en la retina las imágenes del asesinato de George Floyd. Todos prácticamente hemos visto este vídeo de pocos minutos, apenas unos segundos, en los que George Floyd suplicaba por su vida y moría finalmente asfixiado con la rodilla de un policía clavada en el cuello. Cuando vi por primera vez este vídeo tan atroz, me pregunté si era algo poco respetuoso para con la familia del asesinado difundirlo en todos los medios de comunicación. Estaba prácticamente omnipresente, resultaba casi difícil no haber visto el vídeo del asesinato de George Floyd. Pero lo cierto es que cambié de opinión cuando vi un documental al respecto, puesto que los representantes de la comunidad negra y de las personas de color decían que la población en general tiene que ver estas imágenes del horror, de violencia, para realmente concienciarse del problema que existe con el racismo en Estados Unidos. Y puede que tengan algo de razón, puesto que a partir del asesinato de George Floyd y de este vídeo que lo recogió y que dio la vuelta al mundo, se han sucedido las manifestaciones y las protestas en todo el mundo y ha resurgido el movimiento de Black Lives Matter. A raíz de la ola de repulsa mundial, me planteé que quizás debería familiarizarme un poco más con la historia del racismo en Estados Unidos. Y como se suele hacer en la época actual, acudí a Netflix para buscar algún material interesante e informativo al respecto. Y así fue como me encontré con el documental 13th. El título de este documental hace referencia a la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según esta enmienda, todos los americanos, todas las personas, tienen derecho a ser libres, excepto si han cometido algún delito. Y esta salvaguardia es la que se ha utilizado para encarcelar masivamente a personas en los Estados Unidos. Y de hecho, la gran mayoría de la población carcelaria son personas negras o de color. Hoy me gustaría presentarles la historia reciente de los Estados Unidos, según la presentaba este documental que les recomiendo encarecidamente que lo vean si no lo han hecho ya. Y es que la historia de la opresión y de la represión de la población negra en Estados Unidos no termina ni mucho menos con la Guerra de Secesión, ni tampoco con la abolición de la esclavitud. A esta etapa, como sabemos, le siguió la etapa de la segregación racial y luego esta terminó, o eso queremos creer, con el movimiento de derechos civiles que lideró, entre otros, Martin Luther King. Lo cierto es que ni siquiera las conquistas y victorias del movimiento de libertades civiles fue capaz de acabar con el racismo, sino que este tomó un cariz mucho más velado y más perverso y acabó incrustado de manera sistémica. El documental 13th abre con una frase de Barack Obama, al que me gustaría citar. Echemos un vistazo a las estadísticas. El 5% de la población en Estados Unidos vive el 5% de la población mundial. Y en Estados Unidos también se encuentra el 25% de los prisioneros en todo el mundo. Figúrense lo que significa esto. 1 de cada 4 personas en la cárcel en todo el mundo vive en Estados Unidos, supuestamente el país de la libertad. Y la aplastante mayoría de esta ingente población carcelaria son personas negras. A continuación les voy a describir cómo se llegó a esta situación en la que actualmente hay
una cantidad exacerbada de personas encarceladas en Estados Unidos. En el año 1972 había 300.000 presos en las cárceles estadounidenses, mientras que en el año 2016, que es la fecha en la que se filmó el documental, la población carcelaria ya ascendía a los 2.300.000 personas. Como les digo, en la mayor parte de ellas personas negras. Cuando se decidió devolverle los derechos a los esclavos, es decir, cuando se decidió terminar con la esclavitud y considerar a las personas negras como iguales en la Constitución, comenzó una etapa mucho más, como digo, mucho más velada y mucho más perversa del fenómeno del racismo en Estados Unidos. Esto fue el resultado de la gestión de varios presidentes consecutivos. Todo empezó con el presidente Nixon. En aquel momento, cuando se abolió la esclavitud y se terminó con la segregación racial, aumentó la población en Estados Unidos y de modo, digamos, simultáneo, también aumentó la tasa de delincuencia y de criminalidad, lo cual fue una infeliz coincidencia y se lo puso en bandeja al presidente Nixon. Este se propuso tener mano dura con el crimen y la delincuencia. Decidió perseguir la delincuencia de la siguiente manera. Recortó impuestos a los más ricos y puso más policía en las calles. De este modo comenzó el fenómeno de encarcelamiento masivo. Me resulta esto es una nota de la oradora al margen del discurso, me resulta extrañísimo hablarme a mí misma. Alguien podría, aunque sean los moderadores, encender su cámara porque me estoy volviendo loca, siento hablando con una pared. Hola, gracias, es un detalle. Ahora sí, continúo. No hace falta que, si son las instrucciones que tenéis, no hace falta que las encendáis todos, pero por lo menos una cara me alegra. Gracias. De acuerdo. Bueno, he hablado de que el primer artífice de esta reforma perversa fue el presidente Nixon en la guerra que llevó contra el crimen y la delincuencia. A este le siguió el presidente Reagan. Él se propuso tener mano dura con las drogas y en ese momento se empezó a penalizar de manera exagerada la mera posesión de droga. No estoy hablando del tráfico de droga como delito, sino el hecho de tener droga para el consumo. En particular, Reagan llevó a cabo una cruzada implacable contra la cocaína y sobre todo contra el crack, que resulta que era una forma diluida, más barata, de la cocaína y que por lo tanto la mayor parte de personas que poseían y que consumían crack eran las personas más pobres y, como ya se han podido imaginar, personas negras. Y así fue como muchísimas personas negras acabaron en la cárcel por la mera posesión de crack, que además podía valerles una cadena perpetua. Lo han oído bien. El tercero que acabó de rematar la faena fue el presidente Clinton, y quizás les haya resultado algo sorprendente, puesto que es el primer presidente demócrata de esta pequeña lista que les he dado. Lo cierto es que Clinton no quería de primeras tener mano tan dura con el crimen, la delincuencia y la droga, pero a la vista de la gestión de sus predecesores tuvo que también llevar una línea dura. Lo que hizo Clinton quizás fuera lo más grave de todo, puesto que él fue el culpable de que hoy en día haya personas cumpliendo penas larguísimas e interminables por delitos mínimos, como por ejemplo esto que les he dicho antes, de que por mera posesión de crack una persona podía acabar en la cárcel de por vida. Clinton fue el que inventó esta ley en Estados Unidos de 3 strikes and you're out, es decir, a la mínima que se cometían 3 delitos, una persona podía acabar en la cárcel de por vida. Y también introdujo una reforma penal por la cual había que cumplir un mínimo de condena del 85%. Y de este modo acabó con la libertad condicional, como la conocemos.
Esto no es todo, puesto que el sistema judicial estadounidense favorece a aquellas personas que tienen dinero, puesto que una persona acusada de un delito que puede pagar su fianza puede evitar la cárcel, mientras que, como estamos hablando, se estaba criminalizando y persiguiendo deliberadamente a las personas negras que eran las más pobres de la sociedad y que no tenían este dinero para pagar la fianza ni las costas judiciales, por lo que en la mayoría de los casos decidían simplemente declararse culpables para intentar tener una pena menor. Pero creo que ya está bien de hablar de la situación en Estados Unidos, porque resulta muy cómodo quedarnos mirando solamente a lo que sucede en el otro lado del charco y pensar que aquí, en Europa, hacemos las cosas bien. Lo cierto es que no basta con informarse sobre lo que sucede allí, por supuesto es necesario, pero me gustaría invitarles, si no lo han hecho ya, a que hagan una introspección y que se planteen cuál es la situación de las personas negras y de otras minorías de color o árabes en sus respectivos países. Me gustaría empezar a ofrecer una perspectiva macro y luego pasaré a hablar de dos países, en concreto mi país de origen, España, y por último mi país de residencia actual, que es Bélgica. En el año 2015, todos los que vivimos en algún Estado miembro de la Unión Europea aprendimos tristemente el término que se acuñó, tan desdeñable por cierto, para referirse a la crisis de refugiados. Lo cierto es que más bien deberíamos hablar de una crisis de solidaridad, puesto que fueron los Estados miembros de la Unión Europea los que fracasaron en alcanzar cuotas de reparto de refugiados para que estos pudieran recibir asilo en los diferentes países como está previsto en la Convención de Ginebra de los Refugiados. En su lugar, Europa firmó un pacto migratorio con Turquía por el cual se aparcaban allí a los refugiados y migrantes y se los mantenía alejados de los confines de nuestro continente europeo, blanco, cristiano y rico. Además, si se han fijado en los desarrollos de la política de la Unión Europea reciente, se está apostando cada vez más por la presencia policial en las fronteras, la llamada y también de reputación cuestionable, la agencia Frontex. Prácticamente se está apostando todo a la mayor presencia policial y se está despojando de recursos al rescate marítimo, que antes formaba parte también de la política migratoria europea. Ahora prácticamente todos los rescates en la mar que se realizan los hacen cooperantes de diferentes ONG, pero ahí no queda todo, sino que estas personas a menudo y cada vez más son criminalizadas por salvar vidas humanas. Así que si son de Alemania, de España o de Italia, probablemente han oído hablar del caso de algún cooperante, compatriota suyo, que ha ido a los tribunales por haber rescatado a un migrante pobre de una muerte segura en el Mediterráneo. Pasemos ahora a la situación en España. La cara más visible del movimiento Black Lives Matter probablemente sean las de los migrantes subsaharianos que vienen a nuestras costas en patera. A estas personas les espera un infierno entre la estancia en el centro de internamiento para extranjeros, como llaman a los lugares donde permanecen durante largas temporadas de tiempo a la espera de noticias. Y en el caso de conseguir salir de este centro de internamiento, les espera muchísimas más vicisitudes, puesto que para estas personas pobres de África principalmente, tanto de los países subsaharianos como del norte de África, es extremadamente difícil conseguir regularizar su situación. Por lo tanto, se ven abocados a vivir en una especie de limbo, sin papeles, y a ganarse la vida al margen de la ley, puesto que no les queda ninguna otra alternativa. Algunas personas se dedican a vender bolsos falsificados de marca, gafas de sol falsificadas, lo cual se considera una actividad ilegal.
Estos son los llamados manteros. Y otras personas se dedican, por ejemplo, a trabajar en el campo y son temporeros. Cabe apuntar que de este último grupo que trabaja en el campo, muchos de ellos son explotados, trabajan en condiciones de trabajo parecidas a las de la esclavitud, que tan orgullosos estamos en Europa de haber sido los primeros en abolirla. Y en el caso de las mujeres marroquíes en concreto, han sido muy conocidos los escándalos de abuso sexual por parte de sus empleadores en el campo. Y bueno, todo esto por no hablar de la situación en los enclaves de Melilla y Ceuta. En el caso de Melilla hay una valla que es el equivalente al muro que el presidente Trump quería construir entre Estados Unidos y México. Esta valla es la artífice desde hace muchos años de que muchas personas no puedan ni siquiera llegar al otro lado y poner pie en España. Pero creo que esto es otra historia para otra ocasión. Sería demasiado largo explicarlo todo ahora. Así que voy a pasar ya, por último, a describirles la situación de las personas negras y otras minorías en Bélgica. A raíz de la ola de solidaridad y de conmoción que se desató con el asesinato de George Floyd y del movimiento Black Lives Matter, también aquí en Bélgica, hubo muchas protestas por casos de violencia policial, se supone perpetrados por policías en Bélgica, y violencia policial de cariz racista, estamos hablando. Lo cierto es que no debería resultarnos algo sorprendente si tenemos en cuenta la historia belga y cómo no han afrontado todavía su episodio colonialista en el Congo. Aún a día de hoy, la historia que se aprende en clase, en el colegio y en el instituto, todavía glorifica las conquistas del colonialismo del rey Leopoldo II, cuando desde una perspectiva actual sabemos que podríamos incluso hablar del genocidio del Congo. Me gustaría ya por último acabar contándoles un episodio de violencia policial racista que se dio, o de abusos policiales racistas que se dio recientemente. En este caso la víctima fue una eurodiputada, es decir, una diputada al Parlamento Europeo del Partido de los Verdes, que recibe el nombre de Pierrette Herzberger Fofana. Discúlpeme si he pronunciado mal su nombre, pero esta es una eurodiputada nacionalizada alemana, una señora negra, que contó su experiencia en la sesión plenaria del Parlamento Europeo hace apenas unas semanas. Ella misma fue víctima de abusos policiales de cariz racista. Cuando llegaba a la Estación del Norte, en Bruselas, de vuelta para incorporarse a su labor como política, venía de Alemania, su país, observó una escena en la cual había 9 policías blancos molestando a 2 jóvenes negros. Ella sacó el móvil rápidamente para hacer una foto de la escena. Los policías, al darse cuenta de lo que hacía la mujer, se acercaron a ella, le quitaron el móvil, le quitaron el bolso, la bloquearon contra la pared y empezaron a registrarle todo su bolso, documentos, monedero, de una manera deshumanizante y sin justificación alguna, por ejercer algo que es completamente un derecho libre, que es sacar una foto en público. La mujer se defendió diciendo que ella era diputada del Parlamento Europeo, que qué tipo de comportamiento era este. Los policías, al escucharla, se reían, porque claro, ¿cómo va a ser una mujer negra eurodiputada? Enseguida se aclaró la situación cuando vieron que tenía colgada una acreditación de entrada al Parlamento Europeo y ya se pueden imaginar la gravedad del asunto. Desde luego, en Europa, en España, en Bélgica y en tantos otros países, no estamos en absoluto libres del racismo. Así que mientras que seguimos criticando la paja en el ojo ajeno y mirando al otro lado del charco con desdén, no podemos dejar de mirar la viga en el propio. Aprovechemos esta ocasión y estos sucesos espantosos
para ejercer un poco de reflexión y de autoindagación y para intentar acabar con el racismo. Muchas gracias.